Más adelante estaremos viendo las diferentes cápsulas de nuestras secciones, así es que no te lo pierdas. Sean bienvenidos a este episodio de Sensor. En esta ocasión les tenemos un programa especial, ya que les estaremos mostrando lo mejor de esta 8ª temporada. Les estaremos mostrando el trabajo que nuestros compañeros realizan cada semana en nuestras diferentes secciones. Para ello, hemos escogido la mejor cápsula de cada una de estas. Nosotras como conductoras aprendemos mucho de esta área, apoyando en la realización de nuestros guiones y en la revisión de locaciones. Durante todo el semestre, el equipo de Sensor busca temas de interés sobre la comunidad universitaria para llevarlo a tu pantalla cada domingo. Y para empezar, vamos a ver la mejor cápsula de lo que debes saber. Esta sección se enfoca en traer temas de interés general, así es que no te despegues porque ya inició tu programa Sensor UABC 8ª temporada. En esta ocasión presentamos todo lo que debes saber sobre el origen y elementos del altar de muertos, parte importantísima de esta reconocida tradición mexicana, el Día de Muertos. El altar u ofrenda de muertos es una tradición mexicana donde los vivos recuerdan a sus muertos. Es una construcción simbólica de las creencias religiosas criollas, la cual consiste en colocar plataformas donde se ofrendan flores y alimentos para rendir tributo a los antepasados familiares, a los difuntos cercanos o a personajes destacados. El altar de muertos contemporáneo deriva de una serie de creencias y es el resultado de una combinación de las ideologías prehispánicas, la cosmovisión endémica de las culturas mesoamericanas y las creencias religiosas europeas traídas por los conquistadores y misioneros españoles encomendados a la colonización y conversión de los pueblos nativos del actual territorio mexicano. Estos son algunos de los elementos que destacan en un altar de muertos. Calaverita. Las de azúcar o chocolate representan a los difuntos de la familia. Se les considera una alusión a la muerte y recuerdan que ésta siempre se encuentra presente. Papel picado de colores. Representa la unión entre la vida y la muerte. Banquete. Para celebrar la llegada de las ánimas, aquí se colocan las cosas favoritas del difunto, donde se incluyen alcohol, cigarros y dulces. Plato con sal. Es la purificación para no corromper el alma. Cruz de cal en el piso. Representa los 4 puntos cardinales. Camino de flores. Para guiar el camino de las almas a la ofrenda de muertos. Juguetes. Para la diversión de los niños difuntos. Velas y veladoras. Para la ascensión del espíritu. Símbolo de amor que guía a las almas hacia el altar. Objetos personales. Se colocan elementos que el difunto utilizaba con frecuencia. Guaraches. Ayudan al difunto a recorrer su camino. Comida típica. Puede contener arroz, mole, calabazas, frutas de temporada, entre otras. Vaso de agua. Para mitigar la sed de las almas y fortalecer su regreso. Pan de muerto. Representa la generosidad del anfitrión, así como el regalo de la tierra misma. Flores. Las blancas significan el cielo. Las amarillas, de cempasúchil, guían a los espíritus y significa la tierra. Las flores moradas representan el luto. Perro. La creencia mexica decía que al morir, las personas tenían que cruzar un río para llegar al paraíso, por lo que un perro los ayudaba a cruzar de manera segura. También aleja los malos espíritus del altar. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es María Antonieta Alvarado y los espero el siguiente episodio en su sección Lo que debes saber.
En Marcador, nuestros compañeros se encargan de cubrir los mejores eventos deportivos dentro de la universidad y en la región. Durante esta temporada ya han tenido la oportunidad de asistir a bastantes eventos que han disfrutado demasiado. Vamos a ver su mejor cápsula. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jacobo Monreal y en esta ocasión los acompaño en su sección Marcador. Estamos aquí en el magno evento de Crash, aquí en el Auditorio Municipal de Tijuana, Baja California, Fausto Gutiérrez Moreno, donde se presentará Rey Misterio, Alberto, El Patrón y Zarco, un orgullo para la comunidad UABC. Acompáñenos para ver cómo se pondrá esto. Cientos de aficionados se dieron cita en el Auditorio Municipal de Tijuana, Baja California para presenciar el evento de Crash. Soy fan, gracias a mi hijo de 7 años, conozco de lucha libre y cada que hay oportunidad venimos y disfrutamos en familia, porque al final eso es, son eventos 100% familiares que puedes disfrutar con tus hijos. Yo vengo a disfrutar el evento de lucha libre. El luchador que esté, para mí vienen a entregarse siempre y es lo que importa. Lo que un aficionado viene es a ver el espectáculo y lo que ellos demuestran arriba de un ring. En punto de las 8 de la noche, entre gritos y emoción, los aficionados gozaron del inicio de este evento. Golpes, llaves y adrenalina fue un poco de lo que los luchadores brindaron a su público tijuanense en este auditorio. Gritos y emoción fue lo que los fanáticos dieron al luchador internacional Rey Misterio. En la segunda pelea de la noche aparece en el ring Zarco, un orgullo para la UABC, donde obtuvo la victoria. Yo creo que es un deporte que siempre me gustó desde niño, ya que mis padres siempre me traen a las luchas y como todo niño me encantó el ring, las máscaras. Empecé a entrenar en el 2008, 2006 más o menos, ya alrededor de 8 años más o menos. Pudimos demostrar el nivel que tenemos en Tijuana y la buena lucha que hay aquí y no se ha perdido. Una buena lucha que me he ganado poco a poco y vamos con todo. Igual luchar contra el Rey Misterio 19 fue una de las grandes. Hoy esta noche, ¿te fijaste? Un golpe en la cabeza, voy un poco cansado a casa. Bueno amigos, y esto fue lo que se vivió el día de hoy en la lucha libre aquí en el Auditorio Municipal de Tijuana, Baja California, Fausto Gutiérrez Moreno. No le cambien y sigan con la programación de Sensor UABC. La sección de visita proyecta los mejores eventos y lugares que no conoces, llevando lo más relevante a tu pantalla. También hay un espacio para aquellos alumnos que vienen de intercambio y quieran compartirnos un poco de su cultura. Vamos a ver la mejor cápsula. Sensor UABC estuvo de visita en la 9ª edición de Festearte, y esto es parte de las exposiciones que se presentaron. Mi proyecto en sí no es un proyecto, es como una mezcla de ideas. La mayoría de mis cuadros los hago a mano. Cuando me refiero a mano es que utilizo mis manos, pongo como pintura y empiezo así como que a mezclar la pintura con mis manos y queda cool, la verdad, queda cool. Queda así como bien extraño y ya al final pues le añado como un toque de como art pop en medio o algo así. Nunca habíamos participado en algún festival, la verdad, es nuestra primera vez, estamos muy emocionadas. Nos gusta mucho o nos conocen mucho porque pintamos en cafés locales, nos gusta apoyar como cafés locales
y nos poníamos a pintar ahí, la gente como que empieza a ver nuestro trabajo, ¡wow! ¡Está pintando! ¡Wow! Y bueno, de repente nos dice, ¡oh! ¿Te quieres poner tu exposición aquí? No sé qué, en diciembre o en noviembre. Y pues así es como que nos vamos a conocer poco a poco. Que nadie te diga que está mal o que está bien. O sea, si te gusta, hazlo. Kenia, y durante el programa vamos a ver detrás de una sección en donde nuestros compañeros se encargan de asistir a los mejores eventos y llevarnos hasta el fondo de estos. También vamos a ver a Ciencia Cierta. En esta sección se encargan de documentar los mejores trabajos realizados por cimarrones emprendedores y vamos a ver su mejor cápsula. Y por qué no, también vamos a ver las mejores cápsulas de las demás secciones. Panic Room es un proyecto iniciado en el año 2014, inspirado en una casa de terror ubicada en San Diego y basada en un sketch. Panic Room busca brindar a la ciudad de Tijuana un recorrido escalofriante y bien realizado. Si bien el ambiente entre los actores es sumamente profesional, esto no les impide pasar un buen rato juntos en sus tiempos libres. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, en esta cápsula les traemos un poco de lo que se vive dentro del Panic Room. Ya me oriné, ¿tiene pañales? Oye, siento que me va a dar algo. Yo vine porque quería venir desde el año pasado y porque quiero ver qué se siente, quiero sentir, porque se mira padre. Estoy a punto de entrar al Panic Room. Estoy toda nerviosa, tengo miedo, temblando las manos solamente de escuchar la música del fondo. Mira la gente cómo sale. Espero que todo salga bien. Espero salir viva y no llorar, ni caerme, ni nada por el estilo. A ver qué pasa. Para todos aquellos que lo deseen, ¡bravo, vengan! ¡Todos sus peleas! Aquí, vengan, nosotros. Los días 14, 15 y 16 de octubre se realizó la sexta semana ECITEC en UABC Campus Valle de las Palmas. Días llenos de diferentes actividades, tales como conferencias, rallies, carreras, ponencias y finales de torneos deportivos. Empezamos con el desarrollo de lo que son carritos con impulso humano, con el fin de que los alumnos puedan experimentar en vivo sus propuestas de diseño. Alumnos de tercer semestre de la carrera de diseño industrial participaron en una competencia de carritos construidos y conducidos por ellos mismos, enfrentándose a diferentes obstáculos que los estudiantes ponían en la carrera, como lo fueron globos con agua y confeti. Somos la máquina del tiempo. ¡Vamos!
Al mediodía dio comienzo el rally extremo en donde se formaron diferentes equipos que competían entre sí, enfrentándose a pasar por el lodo. Brincar con un costal. Saltar sobre conos. Para finalmente competir con el equipo contrario, en jalar la cuerda. La participación de los estudiantes fue satisfactoria, ya que la sociedad de alumnos se vio ampliamente involucrada en cada una de las competencias y conferencias. Cena romántica, un buen masaje, algo diferente. Tú métele cabeza y luego hablamos, ¿ok? Viene la música por ahí, Ariana Grande, los Claxons y High School Texas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Jack Durán, soy locutor de XFM 91.7. En este momento nos encontramos en las instalaciones de MBS Radio y mi trayectoria como locutor fue, digamos que, un poco usual. Muchas personas piensan que es complicado, simplemente yo creo que las cosas se acomodaron de una forma bastante curiosa y el destino me tiró aquí en estas oficinas y en la cabina, que es lo que actualmente estoy realizando. Creo que es parte del aprendizaje el tratar de estar mejorando día con día. No es muy sencillo. Yo al principio me trababa mucho a la hora de entrar al aire y tenía muchos nervios y es difícil controlarlos, pero conforme lo vas haciendo día con día es como cuando agarras un coche y manejas por primera vez. Quizás te tiemblen las manos al principio o estés a punto de chocar o te pase algún pequeño percance, pero conforme lo vas practicando todos los días se hace mucho más habitual. Mi objetivo principal al ingresar a la carrera fue estudiar cine, pero en el diario ejercicio de las diferentes materias encontré que mi verdadera vocación era la radio. También estudié un diplomado en radio y es entonces que ahí fue donde adquirí todas las habilidades que estuve poniendo en práctica de entrada cuando ingresé aquí a MBS Radio. La mayor parte de las habilidades las adquieres aquí en la práctica y es un camino pues muy difícil, pero lo bello y hermoso de la radio es que fomenta la imaginación y te da esas herramientas con las cuales tú puedes estar en contacto con la gente y ser una voz que lo acompañe más allá de un amigo. Mi experiencia como profesor ha sido muy gratificante, sobre todo porque es una profesión muy noble. Como profesor de español es lo que trato de inculcar a mis alumnos, el amor a la lectura, y de igual forma con mis alumnos de comunicación en la preparatoria. Me motiva la vida, me motiva mi amor por lo que hago. Es una profesión bastante redituable. De hecho, es una carrera muy bonita. El estar en contacto con la gente, el ser parte de esa compañía y estar entreteniéndola. Es un trabajo diferente. Cada día es como entrar a esa fábrica de sueños y tratar de ejemplificar con tu voz, subiendo y bajando tonos, haciendo inflexiones, quizás bajando un poquito la voz o subiéndola, dependiendo de lo que quieras transmitir o la idea. Es como haces que la gente se imagine lo que estás tratando de decir, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me motiva. Hola, me llamo Edgar Estrada, estudio la carrera de Derecho quinto semestre y a la par estudio piloto aviador en el aeropuerto de Tijuana. Empecé porque me empezó a gustar los aviones desde pequeño porque viajaba mucho con mi familia. Entonces un amigo una vez me invitó a volar en una avioneta, bueno, en un avión, y pues de ahí me entró la ansia para estudiar eso. Y entonces desde que estaba en la prepa empecé a ir a las prácticas y a la teoría de todo eso. Organizo mi tiempo. Al principio sí estaba difícil porque tenía que ir las prácticas en el día
y la teoría en la tarde en lo que es en el aeropuerto y venir a la escuela aquí en la mañana. Pero lo que fue pasando los semestres, entonces se me hacía un poquito más difícil porque las materias las agarraba un poco salteadas aquí en la UABC y entonces cambié el horario de la teoría en el aeropuerto a la mañana y las prácticas, entonces ya podía venir a la UABC en las tardes y ya se me acomodó un poquito más el horario y así es como lo he tenido hasta ahorita. Las experiencias, pues aprendizajes muchos, he hecho muy buenos amigos ahí, he hecho muy buenas relaciones de compañeros de trabajo y pues son todos esos aprendizajes que me ha dejado. Bueno, mi primer vuelo fue lo mejor, siempre dicen que siempre el que nunca olvidas y pues sí es la primera vez que yo volé por primera vez el avión solo, sin instructor, sin nadie y pues sí se siente esa adrenalina de tener el avión y tu responsabilidad de que pues ya lo que pase pues es responsabilidad tuya. Y pues es muy bonito y a la vez es muy con mucha adrenalina, mucha emoción. Y de ahí pues así han sido todos mis vuelos y pues lo disfruto cada vez, los paisajes y todo eso. Pues volamos a lo que es sobre la zona sobre Rosarito para hacer las prácticas y cuando volamos de ruta volamos es Ensenada. Y pues la verdad sí los paisajes y todo eso que se va viendo en el camino sí está muy bonito. Pues ahorita la verdad sí es lo que yo quiero hacer, ¿no? Piloto, pero también la carrera de Derecho me gusta, entonces es como un backup, te podría decir. Pero lo que sí quisiera es ser piloto y pues ahorita estoy a punto casi de terminar la carrera de aviación, entonces ya estoy moviéndome para ver qué va a pasar después. Me llamo Edgar Estrada, soy estudiante de la licenciatura de Derecho, 5º semestre en UABC y soy estudiante de piloto aviador en el aeropuerto de Tijuana y soy cimarrón. El día de hoy te presentamos el proyecto No Títeres, dedicado principalmente al público infantil. No Títeres es un programa infantil educativo que va más que nada enfocado a niños de entre 5 y 10 años. Es un formato tipo noticiero. No Títeres tiene el objetivo de promover el arte, la cultura, la higiene y el cuidado del medio ambiente a través de nuestros títeres y la participación de algunos niños. La idea de No Títeres surge a partir de la clase de producción audiovisual en 5º semestre y surge pues porque era el proyecto final, hacer un programa educativo y cultural y decidimos basarnos más que nada en la idea de 31 minutos. Pues los personajes que participan principalmente es Dinio, que es el conductor del programa. Preguntonio es el que se dedica a hacer como todo tipo de encuestas, más que nada es una pregunta. También está Lector, que es el encargado de la nota wow, que es de lectura. Tenemos a Triple R y él es el encargado de la sección de ecología. Está Mimi Miau, que es como nuestra reportera estrella. Así que ya conociste a los personajes de No Títeres. No esperes más para sintonizarlos. Hola, soy Dinio, el conductor de No Títeres, y los invito a que nos sigan en nuestra fanpage de Facebook como No Títeres y a que vean nuestros capítulos. ¡Estén al pendiente! El festival ayuda mucho para unir a la familia y ayuda mucho al artesano local. Tiene muy buena promoción, es un festival de calidad, es la primera vez que vengo, pero he escuchado de él y venga a conocer acá. Pues es una posición de gobierno y que nos organiza para que nos dé entrada a todos los chavos, los que son artesanos, los que no son, para que vivan otras cosas diferentes y aprendan de gente que viene de fuera, que venimos de fuera, que les ayudaría, ¿no? Para que conozcan nuevas cosas.
como todos los festivales de arte, tiene una parte muy esencial en la cuestión de la comunicación de la cultura. Entonces, Tijuana siempre se ha distinguido entre otras comunidades por ser una propuesta muy fuerte en la cuestión del arte en cualquier disciplina. He estado participando creo que en los últimos 4 o 5 festivales, las últimas, no, para ser preciso, yo creo que las últimas 4 ediciones. Creo que estos foros son muy necesarios para gente que hemos venido trabajando en algún tiempo y para nuevos valores. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta su sección Actívate. Se acercan las fiestas navideñas y con ellas platillos típicos que querrás comer. Quédate con nosotros porque en Actívate te daremos diferentes consejos para cuidar tu cuerpo. Número 1. No dejes por completo el ejercicio. Es importante incluir actividades físicas como parte de nuestra rutina diaria. Para no perder esa costumbre en las vacaciones, te sugerimos salir a disfrutar de una buena caminata en compañía de tus familiares o amigos. Lo importante es mantener tu cuerpo activo. Número 2. Si vas a consumir bebidas alcohólicas, procura no excederte. Las calorías generadas por este tipo de bebidas son almacenadas por el cuerpo en forma de grasa, por lo que se recomienda servirse no más de una copa de tu bebida favorita para celebrar con tus seres queridos. Punto número 3. Trata de no mezclar alcohol con bebidas dulces. Lo mejor es servirlas con agua mineral u otras bebidas bajas en azúcar o con sustitutos de la misma. Punto número 4. Cuídate con anticipación. Si sabes que vas a ir a una posada o una cena, trata de comer más ligero durante el día. Punto número 5. Aquí es donde la fuerza de voluntad es muy importante. Evita consumir botanas ya que estas son las que más afectan nuestra dieta. En estas fechas es muy común encontrarnos con deliciosos postres, así que te aconsejamos que te moderes con tus porciones para evitar altos consumos de azúcares. Punto número 6. Antes de comenzar con tus platillos fuertes, te recomendamos una rica ensalada como entrada. Esto te ayudará a comer más balanceadamente. Celebra estas fiestas navideñas en compañía de tus seres queridos, comiendo tus platillos favoritos pero sanamente. Esto ha sido todo por nuestra parte. Yo soy Evelyn Sanz y esto es Actívate. Es evidente el gran trabajo y esfuerzo que invierte el equipo de producción en este programa. Por eso, cada semana llevan hasta tu pantalla gran contenido y calidad. Es importante resaltar que el equipo está conformado en su mayoría por estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación que buscan desarrollarse en un ámbito profesional. Si ves alguna convocatoria de un tema de tu interés, no dudes en participar, ya que te ayudará a estar mejor preparado y obtendrás la experiencia necesaria para desarrollarte en el mundo laboral. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, en donde puedes buscarnos como Sensor UABC y de igual manera nos encuentras en YouTube. Y como cada domingo nos encuentras en el canal 102 en Mexicali y 155 en el resto de la región por Síntesis TV. Kenia, ¿qué te pareció este episodio especial? En realidad me pareció muy bien, ya que pudieron conocer un poco más de lo que se realiza en este programa cada semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Sensor UABC, octava temporada.